Creo que no es un secreto para nadie que, debido a nuestro trabajo como militares, solemos ir a diferentes comunidades. En general, es un trabajo que nos obliga a estar moviéndonos constantemente debido a las misiones a las que nos envían. Ninguno de nosotros se sorprenderá al saber que, muy a menudo, como soldados nos gusta pasar el tiempo con algunas mujeres de la localidad, prometiéndoles cosas como una relación seria que, definitivamente, sabemos que no vamos a poder cumplir, tanto por nuestro trabajo como por el hecho de que, en muchos casos, tenemos pareja en nuestro lugar de origen. La verdad es que no me enorgullece decirlo, pero yo era uno de esos soldados. A pesar de tener esposa e hijos, no me molestaba conocer a más mujeres durante mis viajes y misiones. En una ocasión, fuimos enviados a una zona para realizar una misión que, en su momento, era confidencial. No quiero ahondar mucho en ella, ya que no es relevante para esta historia. Lo que sí puedo decir es que no tenía nada que ver con el crimen organizado, como normalmente se acostumbra. El trabajo era bastante simple, solo debíamos hacer una especie de rondín y mandar un reporte. Esta misión era tan sencilla que básicamente teníamos mucho tiempo libre, por lo que solíamos ir al centro de este lugar para visitar los bares y tratar de conocer algunas mujeres. Durante los primeros días, todo iba normal, hasta que, en el tercero, conocimos a una mujer que, desde el primer momento en que entró al bar, nos pareció muy atractiva a todos. Al menos, a mí me parecía que estaba fuera de mi alcance. Mi amigo no pensaba lo mismo y apostó que esa noche la llevaría a la cama. Todos aceptamos la apuesta y él fue a hablar con ella. Pensamos que no lo lograría, porque ella no mostraba interés, pero solo le bastó un rato de conversación para que ella se mostrara mucho más cooperativa. Esa noche se fueron juntos del bar y mi compañero no llegó a la base hasta el día siguiente. Como era muy amigo del comandante, no tuvo ninguna represalia. Llegó alardeando de que había ganado la apuesta. La verdad es que para nosotros no fue gran cosa, solo pensábamos que había sido una mujer más en su larga lista. Esa misma noche, cuando fuimos a uno de los bares para pasar el rato, aproximadamente una hora después, la mujer llegó. Fue hacia donde estaba mi compañero y comenzó a hablar con él. Él ya no deseaba nada con ella, pero no sabía exactamente cómo decírselo sin sonar grosero. En ese momento, le hicimos burla, diciéndole que parecía una relación muy seria. Ella estuvo pegada a él todo el rato que estuvimos ahí. Cuando nos fuimos, mi amigo comenzó a decir que la mujer era muy empalagosa y que en serio creía que estaban en una relación formal, cuando él nunca le había prometido nada. Pero la verdad, yo no le creía. Conocía a mi amigo y sabía que, con tal de convencer a cualquier mujer, les decía lo que ellas querían escuchar. Por obvias razones, supuse que él sí le había dicho que quería una relación seria. Solo seguimos burlándonos. A la mañana siguiente, mientras hacíamos el rondín para levantar nuestro reporte, la encontramos. Ella, básicamente, se atravesó en nuestro camino para que nos detuviéramos. Esto ya no era tan divertido, porque teníamos un horario que cumplir y le dijimos que se deshiciera de ella de una vez. Él era muy bueno hablando con mujeres, pero al mismo tiempo era una persona que evitaba la confrontación, especialmente si la otra persona se ponía a llorar. Le insistimos en que debía terminar con ella o quedarse ahí mientras nosotros seguíamos. Él le mencionó que tenía trabajo y entró a la camioneta, pero no rompió con ella en ese momento, lo que permitió que ella siguiera pensando que eran novios. Nosotros debíamos quedarnos en ese lugar cerca de 2 meses y, para desgracia de mi amigo, esto le jugó en contra. Cada vez que íbamos a algún lugar, ella siempre nos encontraba y pasaba todo el tiempo con él. No permitía que ninguna otra mujer se le acercara y esto lo comenzó a cansar. Mi amigo me comentó que siempre que intentaba terminar con ella, algo lo impedía. No era nada sobrenatural, solo que sucedían cosas que hacían que terminara hablando de otro tema sin lograr romper la relación.
más o menos cuando solo nos faltaban 15 días para terminar nuestra misión en ese lugar, en una ocasión fuimos a un mercado local para pasar la tarde. Mi compañero conoció a otra mujer que mostró mucho interés en él. Estaban hablando cuando llegó la que decía que era su novia. No era una situación que pudiera disimularse. Obviamente, ella supo lo que estaba pasando y comenzó a hacerle una escena muy grande de celos. Todo fue muy caótico durante un buen rato y, al final, mi compañero, tratando de hacerse el duro, le gritó y le dijo que nunca le había prometido nada y que ya lo estaba cansando, pidiéndole que lo dejara en paz. Cuando él le dijo eso, todos a nuestro alrededor se quedaron en silencio. Pero no con lástima, sino con curiosidad, pues en sus rostros se podía notar que esperaban ver lo que sucedería. Miraron a la mujer y luego a mi compañero, como si esperaran que ella le hiciera algo. Pero, en lugar de reaccionar violentamente, la mujer comenzó a llorar y se alejó. Las personas nos siguieron viendo raro, así que decidimos que era hora de volver a la base. Este compañero ya había hecho cosas así antes y no nos gustaba cómo trataba a las personas, pero no nos sentíamos con la autoridad de decirle cómo debía vivir su vida. En esta ocasión en particular, sentimos que la mujer había sido demasiado intensa. Creímos que ese sería el final de todo ese asunto, pero a la mañana siguiente, mi compañero no fue a desayunar. Fuimos a buscarlo a su habitación y nos dimos cuenta de que, al parecer, estaba enfermo. Era muy raro que se hubiera enfermado de la noche a la mañana, pero tampoco era imposible. Estaba temblando y decía que tenía mucho frío, a pesar de que el clima en ese lugar era bastante cálido, especialmente en las mañanas. Tenía mucha fiebre y la enfermera que lo estaba atendiendo nos comentó que había comenzado desde la madrugada y que no había logrado hacer que la fiebre bajara. Nos dijo que, si no lograba controlarla en una hora, tendría que llamar para que lo trasladaran a un hospital, ya que esos niveles de fiebre no eran normales. Él no pudo hacer el rondín esa mañana, por lo que el resto de nosotros nos fuimos a hacerlo. Cuando terminamos, decidimos pasar por uno de los parques para caminar y distraernos un poco. Al poco rato de comenzar la caminata, nos encontramos con la mujer. Al principio pensamos en ignorarla, porque toda la situación del día anterior había sido incómoda, pero ella se detuvo frente a nosotros y nos quedó viendo. Creímos que también estaba molesta con nosotros, por lo que solo esperamos a que ella hablara primero. Solo nos saludó con mucha amabilidad y nos preguntó por nuestro compañero enfermo. Sin darle mucha importancia, le mencioné que no se había sentido muy bien de salud y que por eso se había quedado en la base. Ella sonrió de una manera muy extraña, casi como si las cosas hubieran resultado como ella quería, y luego se alejó sin despedirse. Nos pareció raro, pero no le dimos mucha importancia. Solo seguimos nuestro camino y luego regresamos a la base. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que nuestro compañero estaba peor que antes. Ahora le estaban saliendo llagas que parecían pudrirse a una velocidad increíble. La doctora estaba haciendo todo lo que podía para mantener el lugar limpio, pero no sabíamos cuál era la enfermedad que tenía. Lo pusieron en cuarentena, tanto a él como a nosotros, para evitar que infectara a alguien más, ya que habíamos estado en contacto con él los días anteriores. La enfermera mencionó que ya había llamado para que lo trasladaran a otro hospital, porque pensaban que podría tratarse de lepra. A pesar de que no cumplía con todos los síntomas, no tenía ninguna otra explicación. Y, aunque afirmaron que enviarían apoyo en una hora, los 2 camiones que intentaron llegar para llevarse a nuestro compañero sufrieron percances. Uno tuvo un accidente grave que le costó la vida al conductor y el otro se perdió en algún punto. El conductor afirmaba haber seguido la ruta indicada, pero parecía como si hubiera pasado por el lugar donde estábamos sin haberlo visto. Estaban tratando de enviar otro camión, pero toda esta situación ya se estaba volviendo muy extraña. Como mencioné, todos nosotros estábamos en cuarentena hasta saber qué era lo que estaba pasando. Ninguno de los demás había presentado ningún tipo de síntoma. Solo estábamos esperando.
Nos sorprendían mucho los síntomas que mi compañero estaba teniendo, pues no solo eran las llagas que parecían salirle de la nada. Me refiero a que no se estaba rascando ni siquiera moviendo. A cada segundo que volteábamos a verlo, no sé de qué otra manera explicarlo, pero era como si las venas dentro de él se saltaran y se vieran perfectamente marcadas de un azul vibrante por todo su cuerpo. Poco a poco, comenzó a faltarle la respiración y nosotros estábamos ahí, sin saber exactamente cómo ayudarlo. Por desgracia, en aquel lugar en el que estábamos no había doctores muy capacitados. Apenas tenían un centro médico bastante deficiente y, por obvias razones, no podíamos moverlo allí. Si se trataba de algo muy infeccioso, lo único que haríamos sería propagar la enfermedad por todo ese pueblo. Nuestra única esperanza era que llegaran los camiones de ayuda para trasladarlo a otro lugar, pero por más camiones que llegaban, ocurría lo mismo, o se perdían o sufrían accidentes, provocando que básicamente estuviéramos atrapados en ese lugar. Una persona se ofreció a llevar a este compañero fuera del pueblo en uno de los camiones que ya teníamos, pero parecía que todos se habían averiado de repente y dejaron de funcionar. Así llegó la noche. Y si bien aún estaba en un pésimo estado, la enfermera ya había logrado estabilizarlo. Estaba ahí, tirado, con oxígeno puesto, porque parecía que le costaba cada vez más respirar. Como no tenían el equipo necesario, no lo podían asegurar, pero la enfermera afirmaba que parecía que todos sus órganos se estaban apagando lentamente. Tenía los labios morados y los ojos opacos, casi como los de un cadáver. Tratamos de hacer memoria para recordar si se había cortado con algo o si tal vez algún animal lo había atacado, pero no logramos recordar cómo mi compañero había llegado a esa situación tan lamentable. A medida que pasaban las horas y ninguno de nosotros presentaba ningún síntoma, sabíamos que debía ser algo que solo le había ocurrido a él. Quizás lo había picado una araña o algún otro animal ponzoñoso, pero no había registros de ningún animal que pudiera haberle hecho ese tipo de daño, menos en esa zona. Era ya bastante noche y poco a poco, cada uno de nosotros comenzó a quedarse dormido. A cierta hora de la madrugada, comencé a sentir mucho frío, a pesar de estar tapado. Me desperté pensando en ponerme una chamarra. Todo el lugar estaba a oscuras, pero cuando volteé hacia la camilla de mi amigo, pude ver que él parecía estar sentado sobre la camilla de una manera muy rara. Me quedé viéndolo en silencio durante unos segundos, y fue entonces cuando me di cuenta de que esa silueta no podía ser mi amigo. Aún en la oscuridad, se podía ver que tenía el cabello largo. Sin pensarlo mucho, encendí mi linterna y vi, con un poco de asco, que aquella mujer a la que mi amigo había hecho llorar estaba sentada sobre su estómago. Parecía que lo estaba besando o algo así, pero más que un beso, parecía como si estuviera tratando de succionar todo el aire de su interior. Grité para alertar a los demás e incluso me levanté de mi camilla, pero justo en ese momento, aunque yo no apagué la linterna, ésta se apagó, dejando toda la habitación en oscuridad de nuevo. Mis compañeros se levantaron y comenzaron a buscar sus respectivas linternas, pero tardaron unos 4 minutos en lograr encenderlas. A pesar de los intentos, ninguna funcionaba. Cuando finalmente lo lograron, la habitación ya estaba vacía. Era imposible que hubiera salido alguien, ya que estábamos en cuarentena y había mucha seguridad para evitar que alguien entrara o saliera sin protección adecuada. Solo había una entrada y salida, y estaba custodiada. Algunos de mis compañeros me dijeron que quizás había sido un sueño, pero yo insistí en que lo que había visto era muy real. Mis compañeros y yo comenzamos a buscar en todos los lugares donde esa mujer podría haberse escondido, pero no logramos encontrar nada. Estábamos tan concentrados en buscarla que no nos dimos cuenta de que mi compañero se había levantado de la camilla. Solo nos dimos cuenta cuando, al intentar caminar, tiró el tanque de oxígeno que tenía conectado, cayendo al piso en el proceso. Su estado de salud estaba tan deteriorado que su cuerpo ya no podía mantenerse de pie. Todos volteamos e intentamos ayudarlo a levantarse, pues creímos que quizás se había caído por accidente.
Le dijimos que estaría bien. Pero entonces, mi compañero nos miró a todos. Sus ojos, antes opacos, ahora tenían un color muy extraño, como gris, al punto de que ni siquiera se notaba la pupila. Era casi como si ya fuera un cadáver de un momento a otro, y sin que lo esperáramos, comenzó a azotar su cabeza contra el tanque de oxígeno con tanta fuerza que, desde el primer golpe, lo abolló. Intentamos frenarlo para que no se siguiera haciendo daño, pero era imposible. A pesar de que su cuerpo se veía débil, parecía tener mucha más fuerza de la que normalmente tenía. Éramos 4 intentando sujetarlo, pero aún así se nos escapaba de vez en cuando para seguir azotando su cabeza, no solo contra el tanque, sino también contra cualquier cosa que tuviera enfrente. Comenzamos a gritar para llamar a la enfermera y que trajera un sedante o algo parecido. Ella nos escuchó y entró poco tiempo después, pero antes de que pudiera inyectarlo, él dejó de moverse. La enfermera comenzó con el proceso de reanimación, pero no importó todo lo que hizo, fue imposible traerlo de regreso. Estábamos muy desconcertados por lo que había pasado. A la mañana siguiente, los camiones que habían intentado llegar el día anterior lo lograron, pero ya era muy tarde para ayudar. Se llevaron el cuerpo para hacerle la autopsia correspondiente, ya que nada de lo que contábamos tenía mucho sentido, así como tampoco la misteriosa enfermedad que aparentemente lo había matado. Nosotros permanecimos en cuarentena unos cuantos días más hasta que se vio que no estábamos infectados de ninguna manera con algún virus mortal o nuevo. En lugar de continuar con la misión, fuimos enviados de nuevo a nuestros hogares, dándonos una especie de vacación obligatoria y pagada. Más o menos una semana después, nos mandaron a llamar por separado para dar nuestro testimonio sobre lo que creíamos que había pasado. Cada uno contó lo que recordaba desde los días antes del accidente, así como las últimas horas de vida de nuestro compañero. Todas nuestras declaraciones fueron archivadas y, por muchos años, no supe en qué había quedado ese caso. Después de tomar ese periodo de vacaciones, nos volvieron a enviar a diferentes lugares y, poco a poco, la muerte de aquel colega fue olvidándose, quedando solo como una extraña historia que contar. Pero no hace tanto, platicando con una persona que trabajaba haciendo autopsias para el ejército, le conté esta historia. Para mi sorpresa, él fue uno de los que asistió a la autopsia de mi compañero y me dijo que nunca en su vida había encontrado algo tan extraño. Según me contó, al abrir el cuerpo de mi compañero, era como si estuviera relleno de cabello. Le pregunté si se refería a su estómago, pero él me dijo que no, que tenía cabello en todo el cuerpo, casi como si fuera el relleno de algún tipo de peluche. Por desgracia, no lo dejaron decir nada. En la autopsia oficial se determinó que lo había picado una serpiente venenosa y esa fue la historia que se contó al público. Pero tanto él como las otras personas que asistieron a la autopsia sabían que eso era mentira y, como suele pasar en estos casos donde no hay una explicación concreta, los obligaron a callar. En lo personal, la única explicación que he podido encontrar para todo lo sucedido es que mi compañero, sin saberlo, debió haber molestado a la persona equivocada. Puede que, en algún momento, haya tenido algún tipo de conflicto o interacción con alguien que, en realidad, no era quien aparentaba ser. Tal vez esa mujer no era simplemente una residente más del pueblo, sino alguien con habilidades o conocimientos oscuros. Podría haber sido alguien que tenía poderes desconocidos para la mayoría de nosotros, alguien capaz de manipular la realidad de formas que no logramos entender. Me inclino a pensar que esa persona, con su poder oculto, tenía alguna especie de vínculo con el pueblo y sus tradiciones, algo que ninguno de nosotros conocía. Quizás ella había hecho una promesa, una especie de pacto o juramento relacionado con su permanencia en ese lugar. En ese pacto, tal vez figuraba que, para que su poder continuara, debía retener a alguien en ese pueblo para siempre. Y mi compañero, al parecer, fue el elegido para cumplir con esa oscura obligación.
Es posible que él, sin saberlo, haya invocado de alguna manera su ira o que simplemente haya sido víctima de una serie de circunstancias desafortunadas. No sé si la mujer era consciente de lo que estaba haciendo, si era completamente malintencionada o si su acción formaba parte de una tradición mucho más antigua y compleja. Pero lo cierto es que lo que ocurrió aquella noche con él, de alguna forma, cumplió lo que parecía ser su objetivo. Mi compañero ya no está con nosotros y el pueblo sigue allí, guardando sus secretos, sin que nadie pueda dar una explicación lógica sobre lo que realmente ocurrió. Por supuesto, esto es solo una suposición, una tentativa explicación para algo que ni siquiera los médicos pudieron comprender. La verdad es que, más allá de mis sospechas, nunca sabremos con certeza qué ocurrió esa noche. Pero no puedo evitar pensar que algo o alguien dentro de ese pueblo fue responsable de la tragedia que nos tocó vivir. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.